Entonces, la última clase, lo que estuvimos viendo fue lo de qué era un glicósido. Un glicósido es un acetal, ¿verdad? Porque habíamos hablado de que un glicósido es un acetal. Lo que pasa es que cuando aquí tenemos a la glucosa en su forma de hemiacetal, que es la forma cíclica, cuando todos los azúcares se forman un hemiacetal cíclico cuando se ciclan, ¿verdad? Habíamos hablado de la reacción de ciclación. Cuando nosotros ponemos un alcohol en medio ácido, el OH que está en el carbono anomérico se va a convertir en un éter y a ese, entonces, sobre el carbono anomérico van a quedar dos éteres, lo cual es lo que vamos a llamar a un glicósido, ¿verdad? Que en realidad es un acetal, como pasaba con aldehídos y cetonas, ¿verdad? Igual, exactamente igual que si fueran cualquier aldehído o cualquier cetona. Y como los carbohidratos son o aldehídos o cetonas también, entonces pueden formar hemiacetales, que la mayoría son cíclicos, y luego acetales, que es agregando otra molécula de alcohol, o como vamos a ver con los disacáridos, otra molécula de azúcar para formar un enlace O glicosídico. ¿Por qué decimos que es un enlace O glicosídico? Porque vean que aquí sobre el carbono numérico queda un éter, que era el que teníamos antes, más el otro éter. Entonces es un carbono oxígeno, es un enlace carbono oxígeno, por eso se llama enlace O glicosídico. Y habíamos visto que este es el mecanismo que ustedes tienen que estudiar o que tienen que saber, que ya lo sabíamos, de la reacción de los aldehídos y cetonas con dos alcoholes, que al final pasa por un hemiacetal y posteriormente por un acetal al final. Y yo había dicho algo en la otra clase que yo pensé que era una equivocación, pero resulta que efectivamente el producto principal es el anómero B, el anómero alfa, por lo que se llama el efecto anomérico, que es el traslape de los electrones de este oxígeno que está en esta posición con los electrones que hay en este orbital. Entonces, ahí está explicado en el libro, pero por esa razón, por el efecto, se llama efecto anomérico, aunque el producto, el anómero alfa, que es el que tiene este nuevo éter que se formó, está hacia abajo y por lo tanto está axial, es el producto principal, y el beta no es el producto principal, es el producto secundario, pero se pueden formar ambos, ¿ok? Se pueden formar ambos. También dijimos la última clase que tuvimos que teníamos el enlace N-glicosídico, que es cuando en lugar de tener un enlace O-glicosídico, el azúcar se va a enlazar al, a la base nitrogenada por este nitrógeno, y por lo tanto vamos a tener enlaces N-glicosídicos, como en el caso de este nucleósido, ¿verdad? Porque ya después vamos a ver en el video de ácido nucleico, espero en la clase de repaso, los, los ácidos nucleicos están formados por tres unidades: el azúcar, la base nitrogenada y el fosfato. El azúcar y la base nitrogenada se unen en el carbono anomérico. O sea, el carbono anomérico del azúcar se une a la base nitrogenada y forma un enlace N-glicosídico. Y entonces ahí es donde tenemos para las cadenas de tanto de ADN como de ARN eh, enlaces N-glicosídicos. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, esa base de los enlaces glicosídicos que forman un acetal
es lo que nos da pie para hablar de los disacáridos, porque en realidad los disacáridos son dos unidades de azúcar que pueden ser iguales, pueden ser dos glucosas o podrían ser dos maltosas, galactosas o dos manosas o dos altrosas o lo que sea, cualquier dos azúcares, dos unidades iguales o dos unidades diferentes, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ver cuatro disacáridos que son la maltosa, la celobiosa, la lactosa y la sacarosa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la primera. La primera es la maltosa, que se obtiene de la cebada y de otros granos. La maltosa está formada por dos unidades de glucosa, como dice aquí. O sea, una glucosa se va a enlazar a otra y van a formar ese enlace que forma una glucosa con otra, se llama un enlace glicosídico, que es el que acabamos de definir o incluso el que definimos la clase pasada. ¿Ok? Entonces, aquí es donde viene cómo se unen esas glucosas, dónde es que se va a formar el enlace glicosídico entre esas dos unidades de glucosa. Como les dije antes, el enlace glicosídico siempre va a involucrar de uno de los azúcares el carbono anomérico. O sea, tiene que estar el carbono anomérico para que nosotros estemos hablando de un enlace glicosídico. Necesitamos necesariamente que al menos uno de los azúcares involucre su carbono anomérico en el enlace, ¿de acuerdo? El otro OH o el otro alcohol que esté involucrado en el enlace glicosídico puede ser otro cualquiera, pero al menos de las dos unidades de disacárido de las dos unidades de monosacárido que vamos a unir, una de ellas tiene que usar su carbono anomérico en todos los disacáridos que vamos a ver, en los cuatro que vamos a ver. Entonces, véanlo aquí. Estas son las proyecciones de Hayward, estas primeras, ¿de acuerdo? Voy a utilizar este marcador. Esta estructura de aquí del disacárido se ve un poquito rara, ¿verdad? Se ve como doblada, pero eso es por la forma en que tienen que estar cada uno de los azúcares, el anómero que se usa, ¿verdad? Recuerden que tenemos anómeros beta y anómeros alfa, ¿verdad? Entonces, vean que el enlace glicosídico en la maltosa vean cómo se define, alfa 1,4 glicosídico. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener dos azúcares, ¿verdad? Dos glucosas. Una de ellas va a utilizar el carbono 1, que es el carbono anomérico, en su anómero alfa. Y el otro azúcar que se une a ese carbono alfa, a ese carbono 1, que es el que está en forma del anómero alfa, va a utilizar la otra azúcar, el carbono 4. Por eso es que se dice que es un enlace 1,4. ¿Y qué se refiere alfa? Al azúcar que usa el carbono anomérico, que es el carbono 1, porque es una aldosa, como sabemos, ¿verdad? Las glucosas son aldosas. Esta va a tener que ser una de las glucosas, es el carbono, usa el carbono anomérico en su anómero alfa, y la otra glucosa que se va a unir para formar el enlace glicosídico utiliza el carbono 4. Es como los elefantes. Ustedes han visto que hay dibujos muy, digamos, muy caricaturescos que dicen que los elefantes siempre como van en manada, incluso los bebés agarran con su trompa la colita de la mamá, ¿verdad?
Entonces yo me imagino estos enlaces así. El elefante que va atrás usa su trompa, que es el carbono anomérico, y se une a la colita, que en este caso sería el carbono 4 de la otra glucosa. ¿Ok? Lo vamos a hacer despacio con aquí con el iPad voy a dibujarlo, pero necesito que entiendan el concepto. Entonces, y vean que entre dos glucopiranosas, o sea, tienen que estar en forma de piranosas, ambos azúcares. Entonces, en esta, que es la proyección de Hayward, vean que esta primera glucosa que está acá, esta primera glucosa, está en su anómero alfa, por eso está hacia abajo, ¿verdad? Está axial en su posición súper vertical. Y como el otro azúcar tiene el carbono 4, el OH del carbono 4, está hacia abajo también, eso no puede cambiar, porque ya dijimos que eso siempre va a estar igual, ¿verdad? Entonces, este carbono va a estar hacia abajo y por eso queda de esta forma. Entonces, vean que son dos glucosas unidas. La que está a la izquierda es la que va a usar su carbono anomérico y se va a unir a la otra glucosa que va a utilizar su carbono número 4. En la proyección, usando la conformación de silla de las glucosas, vean que se ve un poquito como más ordenada la estructura. Entonces vemos que esta primera glucosa de acá, vean que está utilizando el anómero alfa de la primera glucosa y como el carbono 4 de la segunda glucosa siempre estaba hacia abajo, siempre va a estar así. Entonces el enlace va a ser este. Este es el enlace O glicosídico entre las dos glucosas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Eh? Entonces vean lo que está pasando en esta otra, ¿verdad? Esta es la glucosa y sabemos que la glucosa, lo que se dibuja, lo que se acuerdan que lo que les había dicho, por eso es importante recordar, cuando está en su forma abierta, la glucosa, lo que está hacia la derecha se dibuja hacia abajo, lo que está a la izquierda se dibuja hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, las dos glucosas, lo único que va a cambiar en las diferentes anómeros es la orientación del OH del carbono anomérico, que puede estar axial o ecuatorial, que es alfa o beta. Como tenemos que usar el anómero alfa, porque así es como está definido el enlace glicosídico, este es específicamente el enlace glicosídico de la maltosa. Si nosotros cambiamos la orientación de este OH del carbono anomérico, ya no estamos hablando del enlace glicosídico existente en la maltosa. Podríamos estar hablando de otro disacárido. ¿Por qué? Porque cada disacárido tiene un enlace glicosídico súper específico. Esa es la característica de cada uno de los disacáridos. Primero, ¿cuáles unidades de monosacárido usa? Pueden ser dos glucosas o pueden ser otros azúcares. Esa es una primera cosa. Y la segunda es cómo está el carbono anomérico de una de las unidades eh, del azúcar para enlazarse al otro azúcar, ¿verdad? Entonces, en el caso de la maltosa, como ya dijimos, está formado por dos unidades de glucosa, de la D-glucosa. La D-glucosa se dibuja, el carbono anomérico es lo único que puede cambiar, pero en este caso necesitamos usar el anómero alfa, que es la característica de este enlace, ¿verdad? Como dice aquí. Entonces recuerden que en la glucosa, el único OH que está hacia la izquierda es el del carbono 3,
Por lo tanto, se tiene que dibujar hacia arriba. El carbono 2, el OH del carbono 2 está hacia abajo, el OH del carbono 4 está hacia abajo, el carbono 5, el OH es este que está acá, y el carbono 6 es lo que está hacia arriba. Entonces, usando el anómero alfa de la glucosa, este hace un enlace con el carbono 4 de la otra glucosa. Y entonces por eso nos queda el enlace alfa 1,4 de entre las dos glucosas y por eso está dibujado de esta forma. Entonces vean que se usa también otra forma para distinguir cuál número corresponde a cuál glucosa. La segunda glucosa, como vienen ustedes, como pueden ver acá, se va a numerar como si fuera con números prima. Entonces se le pone 1 prima, carbono 1 prima, 2 prima, 3 prima, 4 prima, carbono 5 prima, carbono 6 prima. Y en este sería carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, vean lo que está pasando. Esta glucosa aquí está usando su anómero alfa y se está uniendo el anómero alfa, el anómero alfa, que es el carbono 1, al carbono 4 de la siguiente glucosa. Y el carbono 4 siempre está viendo hacia abajo en la glucosa. Entonces, por eso, este siempre va a estar hacia abajo, que en este caso es ecuatorial. Y aquí está usando el anómero en su posición axial. ¿Por qué? Porque es el anómero alfa. Entonces, este disacárido que nosotros estamos dibujando acá o que está dibujado acá es la maltosa. Y cuando estamos hablando de la maltosa, estamos hablando de un enlace glicosídico alfa 1,4. Esa es la característica de este compuesto. Preguntas a este momento. Voy a dejar estos números ahí, aunque se ven muy feos, pero bueno. ¿Ok? Esa es la característica de la maltosa. Vamos a que vean la otra para que vean la diferencia entre un disacárido y otro disacárido, que son cosas que tienen muy características. Ahora vamos a hablar de la celobiosa. La celobiosa es un disacárido que se encuentra en la celulosa, formado también por 2 unidades de glucosa. Pero entonces la maltosa son 2 glucosas y la celobiosa son 2 glucosas. ¿Y por qué tienen nombres diferentes? ¿No debería ser el mismo disacárido? No. ¿Por qué? Porque el tipo de enlace glicosídico que tiene es lo que las caracteriza. ¿De acuerdo? Entonces, veamos en este caso. Y vean otra cosa muy importante. Nosotros, me voy a devolver, nosotros podemos, ¿cómo se llama? Procesar la maltosa, ¿cierto? Nosotros comemos maltosa. La malta está en muchos alimentos, ¿verdad? En cambio, nosotros no podemos procesar la celobiosa. Podemos comer toda la celobiosa que queramos, pero nosotros no podemos digerirla. Pero las termitas, sí, ¿verdad? La celobiosa, recuerden que está también, se encuentra en la celulosa y la celulosa es parte de la madera, ¿verdad? Del tronco de los árboles. Entonces nosotros podríamos decir, me puedo comer un árbol entero, pero no puedo procesarlo, ¿verdad? En cambio, la maltosa sí. ¿Cuál es la característica de la celobiosa? Vean el enlace, vean el tipo de enlace, es beta 1,4. ¿Cómo era el de la maltosa? El de la maltosa era alfa 1,4. En cambio, en la celobiosa, perdón, en la celobiosa, que también está presente en la celulosa,
En la celobiosa es beta 1,4. Esa pequeña diferencia, ¿por qué? Vean que ahora la glucosa, son dos glucosas igual, dos glucosas, ¿verdad? Esta glucosa está usando su anómero beta y la glucosa que está acá está usando cualquier anómero, porque en realidad aquí, como ustedes pueden ver, está dibujado como colilla de chancho, le decimos nosotros, ¿verdad? Este de acá, ahí puede ser cualquiera. Es muy probable que también sea el beta, ¿verdad? Entonces, pero lo más importante es que esta glucosa de acá está utilizando su anómero beta y esta glucosa de acá es la otra glucosa, pero se une a través del enlace del carbono 4, ¿ok? Entonces, por eso es que es el enlace un beta 1,4 glicosídico entre dos glucopiranosas. Me voy a devolver un momento. Vean en esta también, en esta que está acá que dibujamos, o las dos glucosas que nosotros hicimos notar acá, vean que nosotros tenemos que también acá esta otra glucosa que no está usando su carbono anomérico, sino que está usando el carbono 4, ¿verdad? El OH, el carbono 4, también ve que tiene rabillo de chancho. Allí puede ser el anómero alfa o el anómero beta. Recuerden que cuando este carbono anomérico está en forma de miacetal, nosotros dijimos se abre, se cierra, se abre, se cierra. Entonces, en realidad, aquí puede estar siendo el carbono, usando el carbono, el anómero alfa como el anómero beta. De la misma forma sucede en la celobiosa. Puede estar usando este azúcar, el anómero alfa o el anómero beta, pero esta que se está uniendo acá está usando la beta. Y el carbono 4 siempre va a estar hacia abajo. Entonces vean que este es el carbón, el enlace beta 1,4 glicosídico. Entonces, vean que un simple cambio entre usar un anómero otro entre dos glucosas para hacer el carbón, para hacer el enlace glicosídico, estamos hablando de dos disacáridos diferentes, completamente diferentes, aunque los dos estén formados por unidades de glucosa, por dos unidades de glucosa. Preguntas a este momento. ¿Okay? Muy bien, lo voy a tomar como que no hay preguntas todavía. ¿Okay? Veamos el caso de la lactosa. La lactosa es el disacárido presente en los lácteos, especialmente los lácteos de la leche humana y de la leche de vaca, ¿verdad? Algunos otros animales que producen también leche, como cabras o las búfalas, o que también se comercializa, a veces tienen muchísimo menos cantidad de lactosa. Por eso es que muchos de esos lácteos también se usan para las personas que tienen intolerancia a la lactosa. La lactosa está formada por dos monosacáridos, o sea, por dos azúcares, pero uno de ellos es la galactosa, como vemos aquí, uno es la galactosa y la otra es la glucosa. Ya no son dos glucosas como el caso de la maltosa y de la celobiosa. Ahora es una galactosa y una glucosa. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con la intolerancia a la lactosa? Entre muchos otros podría ser que no, la persona no tiene la lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa, o sea, que corta ese enlace glicosídico. Entonces, algunas personas tienen serios problemas de digestión de la lactosa, tanto que les puede dar, algunos de las da diarrea, dolor de estómago o hinchazón, incluso algunas personas vómitos, ¿verdad?
Entonces depende de las diferentes formas de que el cuerpo enfrenta esa intolerancia a la lactosa. Por dicha, ahora hay muchísimos productos que están lo que se llaman deslactosados, que le quitan la lactosa a la leche. Y también hay otros productos, como les decía, como los productos de cabra o productos de búfala, que tienen muchísimo menos cantidad de lactosa. Bien, véanlo aquí, cuando tenemos, esta es la galactosa, ¿verdad? Esta que está acá es la D-galactosa, ¿verdad? Esta es la galactosa. Voy a ponerle acá, esta es la lactosa, mientras que esta es la glucosa, la de glucosa, ¿ok? ¿Cómo sé yo que esta es la de glucosa? Este azúcar es la glucosa y esta es la galactosa, por cómo están dibujados los OHs, si son hacia arriba o hacia abajo, a partir de la estructura abierta. Recuerden, todo lo que está a la derecha se dibuja hacia abajo, todo lo que está a la izquierda se dibuja hacia arriba, ¿verdad? Y en el caso de la galactosa, vean que el OH en el carbono 4 está hacia arriba. En cambio, el OH en el carbono 4 de la glucosa está siempre, se dibuja hacia abajo. ¿Por qué? Porque en una está hacia la derecha y en otra está hacia la izquierda. Entonces, ahora el enlace glicosídico es entre la galactosa que utiliza el carbono anomérico, es la galactosa, la que utiliza el carbono 1, que es el carbono anomérico, en su anómero beta, que es hacia arriba, y se une a la glucosa, que la glucosa lo que va a aportar es el OH del carbono 4. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es un enlace beta 1,4 glicosídico que a ustedes pueden señalar y dicen, ay, pero beta es parecidísimo al enlace de la celobiosa, pero los humanos no podemos comer celobiosa. Ah, pero aquí es entre una galactosa y una glucosa. En cambio, una celobiosa es entre dos glucosas. ¿Ok? Entonces es muy importante que lo entendamos de esa forma. Entonces vean que aquí se está utilizando el anómero beta de la galactosa y se une al carbono 4 de la glucosa. Y vean que aquí la glucosa la pusieron en su anómero beta, pero podría ser el anómero beta o el anómero alfa, porque este está en forma de hemiacetal y se puede abrir y cerrar, se puede abrir y cerrar. Entonces puede ser cualquiera de los anómeros, ¿ok? Veanla aquí, está dibujada. Esta es la de galactosa que tiene el OH del carbono 4 hacia arriba, mientras que en la glucosa el OH del carbono 4 siempre está hacia abajo. Y entonces es la de galactosa y la de glucosa. Si ustedes invierten el orden, no estamos hablando del mismo disacárido. O sea, si ustedes ponen glucosa enlazada a galactosa, no estamos hablando de la lactosa, estamos hablando de no sé cuál disacárido, pero no sería la misma. Por eso hay un orden en que se usan los monosacáridos en ese sentido. Preguntas hasta acá. Y vean que aquí, de nuevo, lo dibujamos la glucosa en este carbono numérico como rabillo de chancho, que quiere decir que puede ser cualquiera de los dos anómeros. ¿Ok? Muy bien. Vamos al último disacárido, que es la sacarosa. La sacarosa es el azúcar que nosotros usamos en lo que se llama azúcar de mesa o el azúcar común y corriente que nosotros utilizamos para las diferentes, para cocinar, para consumir, ¿verdad? Y se obtiene principalmente una de las grandes, de las fuentes más comunes de obtener la sacarosa es la caña de azúcar y la remolacha, ¿de acuerdo?
Entonces, está formada por vean que es un disacárido que está formado por la D-glucosa y la D-fructosa. Esta es una aldosa y esta es una cetosa. ¿Se acuerdan? La glucosa es una cetosa. ¿Ok? Entonces, vean que en este caso, lo más interesante es que el enlace es 1,4-glicosídico. ¿Qué significa que sea 1,4, 1,2 glicosídico? Que está utilizando, esta es la glucosa, ¿verdad? Esta es la glucosa y esta es la fructuosa. Recuerden que la fructosa es una cetosa, la glucosa es una aldosa. Por lo tanto, la glucosa utiliza su carbono anomérico, que es el carbono 1, y la fructosa está utilizando el carbono anomérico, que en el caso de las cetosas, el carbono anomérico es el carbono 2. Entonces, por eso, esta está en forma de ribofuranosa, ¿verdad? De furanosa, perdón, fructofuranosa, glucosa, glucopiranosa. Entonces, véanla, en conformación de silla, esta que pasa a ser conformación de silla, esta se mantiene igual la conformación o la proyección de Hayward. Y vean que en este caso la glucosa utiliza su carbono anomérico 1 en forma alfa. Por eso es que dice alfa se refiere a la primera azúcar, que es el que está a la izquierda, digamos, ¿verdad? En este caso está uno como arriba del otro. ¿Por qué? En este caso, porque la fructosa, al ser una cetosa y está utilizando su anómero, en este caso también su anómero beta, ¿verdad? Vean que entonces el carbono 1 de la fructosa está fuera del ciclo, ¿verdad? Carbono CH2OH. Entonces el enlace es de esta forma. Aquí lo podemos ver un poquito más limpio. La glucosa y la fructosa, este es el carbono 2 y el carbono 1, ambos azúcares utilizan su carbono anomérico. Y es un enlace entre, vean que aquí dice, el carbono 1 de la fructosa, de la glucosa está en el anómero alfa, mientras que el anómero beta de la fructosa. Esta utiliza el anómero alfa y esta utiliza el anómero beta. Y es un enlace, como dijimos, un enlace alfa 1,2. Ese es el enlace glicosídico entre estos dos azúcares. Enlace 1,2. Alfa 1,2 y alfa se refiere a este primer azúcar. ¿Ok? Preguntas hasta acá. ¿Qué tienen que saber ustedes de esta parte? Distinguir los diferentes tipos de enlaces, saber cómo se forma ese enlace, qué tipo de enlace es el que une a las dos glucosas en la maltosa y en la celobiosa, y a la galactosa y a la fructosa en la lactosa, y a la glucosa y a la fructosa en la sacarosa. De saber cómo es ese enlace, qué características tiene. Y esos enlaces se reflejan en los polisacáridos, que son el mismo tipo de enlace, pero con más unidades de monosacáridos, porque son polímeros, porque ya no estamos usando dos glucosas, sino que estamos usando miles de glucosas. Entonces vamos al primero. El primero que vamos a ver es el almidón y el segundo el glicógeno y por último la celulosa. En el almidón, que sabemos que lo usamos como fuente de energía en las plantas, pero también se usa para consumo humano, ¿verdad? El almidón está formado por dos grandes subunidades, que es la amilosa y la amilopectina.
¿verdad? Cada una de ellas tiene una característica. Perdón, antes de que se me olvide, estos disacáridos que están acá, la maltosa, la celobiosa y la lactosa son azúcares reductores. ¿De acuerdo? ¿Por qué son azúcares reductores? Porque el azúcar que está a la derecha, vean que en este caso, en los tres casos es una glucosa, ¿verdad? Está en su forma de hemiacetal. Si está en su forma de hemiacetal, mientras que este que está acá está en forma de acetal, cuando está en forma de hemiacetal, como está en equilibrio entre su forma abierta y su forma cíclica, se puede abrir y se puede cerrar. Y cuando está abierto en su forma, en este que se puede abrir y cerrar porque es un hemiacetal, se puede oxidar. Entonces, por eso es que se le llama azúcares reductores, porque el azúcar se oxida, pero se reduce el reactivo que nosotros le agregamos, que puede ser el reactivo de Fehling, el reactivo de Benedict, el reactivo de Tollens, ¿verdad? En cambio, en el caso de la sacarosa, vean que aquí lo puse, es un azúcar no reductor. ¿Por qué es un azúcar no reductor? Porque como ambos azúcares están utilizando su carbono anomérico, ambos azúcares están en su forma de acetal. Y si están en su forma de acetal, no se pueden reducir, ni se pueden oxidar, ninguna de las dos cosas. Entonces, el único azúcar no reductor es la sacarosa. ¿Ok? Eso es importante que también lo tengamos presente. Bueno, el almidón y el glicógeno están formados por unidades de glucosa y la celulosa también, solo que aquí los enlaces son diferentes que aquí. ¿Y de dónde vienen esos enlaces? De los disacáridos que ya vimos, ¿ok? Entonces, ya vimos que el almidón tiene dos grandes fracciones, ¿verdad? La amilosa y la amilopectina. En el caso de la amilosa, dice que está compuesta por unidades, por cadenas de 4.000 unidades de glucosa. O sea, una glucosa unida a otra glucosa, otra glucosa, otra glucosa, hasta formar cadenas enormes de hasta 4.000 unidades de glucosa, de glucosa. El enlace, ¿cómo es el enlace en la amilosa? Exactamente igual que como era en la maltosa. ¿Cuál era? Alfa 1,4 glicosídico. Este azúcar de aquí utiliza su anómero alfa unido al carbono 4, que siempre se dibuja hacia abajo en la glucosa. Este otro utiliza su anómero alfa y ahora aquí, que es el anómero 1, era el carbono 1, 1,4, 1,4. Y están en este. Y así se van formando las grandes cadenas. Una característica de esta subunidad o esta, digamos, de esta parte, de esta fracción que es la amilosa, es que estas cadenas forman como un colocho grande, ¿verdad? Como una hélice y por eso esta se pueden hacer reacciones en el laboratorio donde el yodo puede entrar aquí y hay un cambio de color y entonces nosotros podemos distinguir que estamos hablando de almidón. Un cambio de color como a un azul púrpura, como ese tipo de enlace. ¿Ok? Entonces, la segunda subunidad o la segunda fracción es la amilopectina, que también es un polímero de glucosas, o sea, una glucosa unida a otra, unida a otra, una unidad, con enlaces 1,4 glicosídicos, como son estos, 1,4, aquí lo vemos, 1,4, 1,4, 1,4 y así sucesivamente. Y posteriormente, en algún punto de esa cadena, hay un enlace de una glucosa unida en su carbono anomérico 1
pero se une al carbono 6 de esta otra glucosa. Entonces hay dos tipos de enlace, el enlace 1,4 y el enlace alfa 1,6, alfa 1,4 y alfa 1,6. Entonces vean que la amilopectina ya es más ramificada por ese tipo de que hay dos diferentes enlaces en cada uno de ellos. En ambos casos se utiliza el anómero 1 y puede usar de la otra glucosa el carbono 4 o el carbono 6. Preguntas. Bien. Ahora tenemos el glucógeno. El glucógeno es una reserva de carbohidratos en animales. El almidón es la reserva de carbohidratos en las plantas. Es un anúmero que está, perdón, es un polímero también muy ramificado, mucho más ramificado que la fracción de amilopectina, ¿verdad? Y de nuevo tiene los mismos enlaces. Vean que está, aquí se me fue, pero aquí es alfa 1,4. Voy a dibujarlo aquí, ahora lo corrijo con el lápiz. Es alfa 1,4 y alfa 1,6. Solo que ahora tenemos mucho más ramificaciones, o sea, mucho más cadenas que están haciendo esos dos tipos de enlace. El glucógeno es lo que nosotros utilizamos, los humanos o los animales, como energía. Entonces vemos que el glucógeno se ve mucho más ramificado porque tenemos enlaces. Por ejemplo, aquí van los enlaces. 1,4, 1,4, 1,4, 1,4 y de repente una de estas azúcares también está enlazado 1,6, 1,6 y luego sigue 1,4, 1,4 y así sucesivamente. Entonces hay una mayor ramificación y por eso es que se ve de esta forma. Entonces vean que aquí hay enlaces 1,4, pero entre esta glucosa y esta también hay 1,6 y luego sigue 1,4, 1,4 y luego sigue 1,6. Entonces van formando como las ramas de un árbol, ¿verdad? Entonces se ve mucho más ramificado. O sea que es como todavía una especie de almidón, pero todavía más ramificado. Y finalmente tenemos la celulosa. La celulosa es el biopolímero o el polímero de la celobiosa. Y se acuerdan que la celobiosa tenía enlaces beta 1,4. Bueno, entonces en la celulosa lo que vamos a tener es, en lugar de tener un disacárido, tenemos un montón de glucosas que se unen 1,4, beta 1,4, beta 1,4, beta 1,4 y así sucesivamente. Entonces vean que tenemos esta glucosa unida a la otra en el carbono 1 en su anúmero beta, unida a la otra glucosa que utiliza el anúmero 4 y así sucesivamente hasta formar un montón de capas, que es lo que hace que la celobiosa hace el tronco de los árboles porque son capas y capas y capas de estos polisacáridos, o sea que son montones de azúcares, o sea, es un súper polímero que además es muy fuerte porque entre los diferentes enlaces o en diferente hebra 1,4, 1,4, 1,4 y la siguiente 1,4, 1,4, hay enlaces de puentes de hidrógeno porque hay muchos OHs, entonces hace una estructura muy compacta que se puede ver de esta forma cuando se hace una microscopía electrónica. También hay otros azúcares que son aminoazúcares que formaban el exoesqueleto de los diferentes compuestos y que son, por ejemplo, estas son 3 unidades de quitina, pero vean que aquí tenemos este aminoazúcar que hace que también se unan en polímeros grandes. ¿Ok? Entonces hay muchos otros polímeros o biopolímeros formados por unidades de monosacáridos que nosotros no vamos a estudiar, pero que ustedes tienen que saber que estos no son los únicos, eso es lo que es importante, ¿verdad? Que estos son los únicos biopolímeros de azúcares que existen.
No, existen muchos otros más, pero estos son unos de los más comunes. Algunos otros productos naturales derivados de carbohidratos, que es la sección 2118, como son los aminoazúcares, como es la gentamicina, que es un antibiótico, y vean que aquí tiene, en el carbono 2 tiene un grupo amino, y está en el carbono tiene un grupo amino y tiene también aquí otro grupo amino. Es en el carbono 1 y también en el carbono 6 y aquí tiene también otra amina. Entonces vean que son diferentes azúcares que son aminoazúcares que también se unen formando enlaces glicosídicos y que tienen una función específica, en este caso un antibiótico. La vitamina C, que es derivada de la glucosa, ¿verdad? Vean que está la glucosa en su forma abierta, sufre algunas modificaciones biosintéticas para formar lo que se llama la vitamina C, que es el ácido L-ascórbico, ¿verdad? Este ácido L-ascórbico se puede fabricar en el laboratorio, o sea, sintético, pero nosotros también, al consumir glucosa, podemos metabolizar esa glucosa, o sea, convertirla en vitamina C. El ácido ascórbico se oxida fácilmente, por eso es que se le llama un antioxidante y nos protege de varias cosas. Es una de las vitaminas más importantes también, ¿verdad? Que tenemos que consumir, ya sea como suplemento, que tiene un problema. La vitamina C no se absorbe tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante el consumo de productos que ya tienen vitamina C, frutas o vegetales, para que esa absorción sea mejor que si la tomamos en pastilla, ¿verdad? Incluso algunos médicos dicen que si nosotros tomamos mucho de vitamina C, botamos como la mitad en la orina, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Por eso es que hay mucha gente que ahora está muy de moda irse a poner suero con vitaminas que llaman, que es que para lucir más joven y que no sé qué. Muchos otros médicos o muchas personas del área de la medicina dicen que eso no sirve de nada, pero mm, todavía hay como un poco de digamos que no hay un acuerdo, porque otras personas dicen que sí sirve, otros que no sirve. Al final de cuentas, la mejor cosa que podemos hacer es alimentarnos variado, porque esa es la mejor forma de absorción de muchísimos vitaminas, y no solo de la vitamina C, sino de la vitamina D, de la vitamina A, incluso eh, la metabolización, porque la vitamina D solo metaboliza cuando nosotros recibimos luz del sol, ¿verdad? Entonces esa es la mejor cosa que podemos hacer. Esta es la biosíntesis de la vitamina C, no la tienen que saber, pero vean que la glucosa por una enzima se oxida el último, el último CH2, luego viene otra enzima que hace que se gire, vean que hace una reducción, perdón. Primero hace una oxidación en este OH para que se convierte en este ácido carboxílico. Luego viene la enzima reductora y reduce el aldehído, lo reduce a un alcohol. Aquí es una oxidación de esta parte. Aquí es una reducción del alcohol. Posteriormente, si esto lo giramos 180 grados, queda al revés y luego sufre otro tipo de metabolismo y vean que se forma, digo, otro tipo de transformación, una acetona, formamos este ciclo de furanosa, ¿verdad? Luego se oxida, entonces vean que oxidamos esta parte de aquí, perdemos estos dos hidrógenos y finalmente sufre la transformación hasta el ácido L-desoxiascórbico. Eso es lo que sucede en el cuerpo. Cuando consumimos glucosa, cómo se transforma al ácido L-ascórbico. Y algunos carbohidratos de superficie celular que están implícitos en los grupos, sobre todo en los grupos sanguíneos, ¿verdad? Que es el tipo, cuando hablamos de tipo de sangre A, B o A o O,
¿verdad? El RH es otra cosa, es el que tenga un antígeno o no tenga un antígeno. Ya lo vamos a ver rápidamente. Entonces vean que tenemos el grupo de sangre, tanto A, B, AB y O. Esos son los grupos de sangre comunes, ¿verdad? En todos los seres humanos, pero tenemos A positivo, A negativo, A positivo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo, que es el donante universal. Bueno, el O es el donante universal, pero especialmente el que tiene el RH negativo. ¿Ok? Que sea negativo o positivo significa que tiene un antígeno de superficie. Este antígeno de superficie, este que se ve acá, lo voy a poner con otro color, es este antígeno que parece Y aquí dibujadas sobre la superficie. Muchas veces son pequeñas proteínas que están sobre la superficie y cuando se tiene el antígeno, cuando se tiene ese antígeno, se habla de que tenemos un factor RH positivo. Si no tenemos antígeno, significa que tenemos un RH negativo, ¿verdad? Entonces, por eso existen todos los grupos sanguíneos con RH positivo o con RH negativo, ¿verdad? De hecho, los negativos son los más escasos, ¿verdad? O son los, digamos, las sangres más raras, por decirlo de alguna forma, o las menos comunes, ¿ok? Y cuando nosotros tenemos una proteína, digamos, esta es la proteína, ya esta está pegada a la superficie celular, vean que el tipo de sangre A tiene una N-acetilglucosamina enlazada a una galactosa que a su vez está enlazada en una N-acetilgalactosamina y además enlazada a una fucosa. El tipo de sangre B tiene este mismo core o esta misma parte, pero en lugar de tener esto, tiene una galactosa. En cambio, el tipo O tiene este mismo core o esta misma parte de acá, ¿verdad? Pero no tiene ninguna de las dos. Por eso es la que tiene, por eso es la donador universal, porque tiene menos, tiene el mismo core de las otras dos sin que tenga algo que pueda chocar o rechazar las otras personas que sí tienen eso. ¿De acuerdo? Por eso es que el tipo O es el tipo de sangre donador universal. Y todavía si no tiene el antígeno, que son proteínas de superficie, mucho menos rechazo debería obtener. Por eso es que es el donador universal. ¿Ok? La fucosa es un tipo de azúcar, aunque no es tan común. Vean que es un aldehído con 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, pero vean que el último carbono no es un CH2OH como en los otros casos, y este es un OH que está hacia la izquierda, por eso es un L azúcar, ¿verdad? Entonces, esta es la fucosa. Y por supuesto, tenemos otros carbohidratos que no son necesariamente naturales, como son los famosos edulcorantes sintéticos, que ahora muchos de ellos se saben que producen cáncer, que son, digamos que la persona que los consume por mucho tiempo o relativamente un periodo corto podría desarrollar cáncer más fácilmente. Entonces, todos estos edulcorantes artificiales se han ido sacando del mercado, especialmente la sacarina, ¿verdad? Es uno de los más dañinos, se sabe ahora, o el aspartame también, ¿verdad? Algunos otros un poquito más natural, ¿verdad? Pero la idea sería más bien que nosotros no utilicemos edulcorantes. Claro, para las personas que tienen diabetes y que no pueden consumir azúcar porque no hay suficiente, no producen suficiente insulina para procesar el azúcar en sangre porque hay un problema en el páncreas o puede ser algunas otras cosas, pero está relacionada, puede ser resistencia a la insulina por síndrome metabólico, hay muchísimas complicaciones o digo, hay muchísimos factores, deberían
tal vez la mejor forma sería no usar ningún tipo de edulcorante. Pero si van a usarlo, que usen los más naturales posibles porque algunos está comprobado que tienen cáncer. Bien, y ahí un chiste al final para que no se sientan tan mal. ¿Ok? Preguntas hasta ahora de que no hay que consumir carbohidratos, ¿de acuerdo? Pero sí, los carbohidratos son necesarios. Lo que pasa es que no podemos abusar de ningún grupo tampoco, ¿verdad? Ningún grupo alimenticio. Voy a pausar la grabación un momento. Mm, Bien, entonces vamos a hacerlo con la glucosa en su forma abierta. Lo primero que voy a hacer es dibujar la glucosa en su forma abierta, que son 6 carbonos. Esta sería la parte del aldehído y como sabemos que la tenemos que saber de memoria, podemos dejar de escribir los H's. Vean, por ejemplo, acá, solo estoy dibujando el OH, pero nosotros sabemos que aquí hay un H, aquí también, aquí también, aquí también. Y finalmente, CH2OH. Entonces, si le pongo números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos serían los carbonos. ¿Hasta ahí todo bien? Ok, lo voy a tomar como un sí. Entonces, para poder nosotros dibujar esta estructura en su forma de hemiacetal, ¿verdad? Nosotros vamos a acostar esta glucosa, la vamos a poner horizontal, ¿ok? Entonces vean que lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta la voy a duplicar, ¿verdad? Y la voy a acostar, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo. Simplemente le di vueltita y la acosté, ¿sí? Antes de acostarla, digo, una vez que ya la acosté, ¿verdad? Voy a hacerla un poquitito más pequeña para que me alcance el asunto, ¿verdad? Acá. Ahí, una vez que ya está acostada, voy a hacer un pequeño cambio para que me quede lo que yo quiero. Y es lo siguiente, otro pequeño cambio que es el carbono 5, que es este que está aquí, lo voy a acercar al carbono 1 porque es el que me va a dar este OH del carbono 5, es el que va a atacar al carbono 1. Entonces ahí voy a dejar de escribir bueno, voy a dejar los H's para que lo vean todo. Entonces, vean, voy a dibujar el aldehído, voy a dibujar el carbono 2, voy a dibujar el carbono 3, que es el OH hacia arriba, ¿ok? Voy a empezar a dibujar el carbono 4, que es el OH hacia abajo. ¿Por qué? Espérese que ahí me quedó un poquitillo feo. OH, porque recuerden lo siguiente, lo que está a la derecha se dibuja derecha hacia abajo y lo que está a la izquierda, voy a hacerlo con otro color mejor, lo que está a la izquierda se dibuja
hacia arriba. ¿Ok? Entonces, hay algunas convenciones. Por ejemplo, yo les había dicho que este CH2OH siempre se dibuja hacia arriba. Siempre. ¿Por qué? Porque es parte de la convención de eso. Ahora vamos a tener el OH del carbono 5 y el OH2 del carbono 6. Voy a poner los números aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, cuando este OH ataca al carbono carbonílico, cuando este OH ataca al carbono carbonílico, este se abre, este enlace pi se abre y se protona este y se desprotona este, me queda la proyección de Hayward, que es la siguiente. Este oxígeno, que es este, lo voy a poner aquí, OH, que es este que está acá. Dibujo este ciclo de 6 de esta forma con este OH en la esquina superior derecha. Aquí yo puedo dibujar el anómero alfa, ¿verdad? El OH del carbono 2 está hacia abajo, el OH del carbono 3 está hacia arriba, el OH del carbono 4 está hacia abajo, este es el OH del carbono 5 y la otra parte que es el carbono 6. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería el anómero alfa. ¿Qué pasa si yo tengo que dibujar el anómero beta? La única diferencia entre el alfa y el beta, vean que dibujo exactamente lo mismo, sería el OH en el carbono 1. Este sería el beta. Todo lo demás, OH, carbono 2, OH, carbono 3, OH, carbono 4 y CH2OH, porque ese es el carbono 5, le voy a poner otra vez los números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la única diferencia es el anómero alfa o el anómero beta en la proyección de Hayward, ¿de acuerdo? Si yo tengo que hacer la proyección de silla de este compuesto o de la número beta y de la número beta o de la número alfa, va a ser lo siguiente. Dibujo una silla siempre de la misma forma, que es esta. El OH, este oxígeno, va a estar en esta posición. Dibujo la silla siempre en esta conformación de silla. Voy a usar aquí un poquito mejor para que se vea bien. ¿Ok? Y ahora este es el carbono, le pongo los números, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y me falta el carbono 6 que siempre se dibuja ecuatorial y la otra parte para arriba. Ahí está. Este es el CH2OH. Y ahora, como esto está para abajo, lo pongo ecuatorial para abajo. Este está, voy a hacerlo con otro color para que no se confunda. ¿Ok? Voy a hacerlo con el, que está hacia abajo, lo dibujo ecuatorial hacia abajo. El OH del carbono 3 que está a la izquierda se tiene que dibujar hacia arriba.
La única forma de dibujarlo hacia arriba es ecuatorial. El OH del carbono 4 está a la derecha, se tiene que dibujar hacia abajo siempre. Es la glucosa, ¿verdad? Y el OH, que es el que cierra del carbono 5, es este que está acá, ¿verdad? Este que está acá. Y como convención internacional, el último CH2OH siempre se dibuja hacia arriba y en este caso queda ecuatorial, puede ser para allá o puede ser para acá, esta otra parte. O sea, voy a hacerlo de esta forma. Vean que aquí está hacia arriba, ecuatorial, el CH2 y luego esta mano de aquí puede ser hacia allá, que es lo que es por convención internacional. Lo dibujo como para allá, pero también lo podría dibujar para acá, pero queda para allá porque, digamos que porque es más espacioso. Y ahora, ¿cómo dibujo el anómero alfa en esta posición? Como es el anómero alfa, tiene que estar para abajo. Entonces lo tengo que dibujar para abajo. Voy a hacer este más pequeño, nada más para que lo vean. Aquí está para abajo OH y este que es el carbono 1, como es el anómero alfa, lo dibujo hacia abajo. ¿Cómo hago el anómero beta? Dibujo la misma silla. Dibujo la misma silla. La voy a correr un poquito. Esta también. Esta la voy a correr un poquito. ¿De acuerdo? Y ahora el anómero beta lo dibujo hacia arriba, ecuatorial hacia arriba. ¿Por qué? Porque este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y carbono 6, que es este. Y los demás OHs, como dijimos, para abajo, para arriba, para abajo. Este que es el que cierra el OH, ¿verdad? Que es el que hace, este OH es el que hace el ataque aquí, que es esto que estamos haciendo acá, pero todos los demás tienen la misma, entonces, la misma orientación de acuerdo a cómo estaban en su forma cíclica. ¿Ok? Y este es el anómero beta. ¿Ok? Para que no les cueste pasar de una estructura abierta a una estructura cíclica de hemiacetal. Vean que este caso, este es el hemiacetal. Hemiacetal. ¿Ok? En todos esos casos estamos hablando de hemiacetal. Al estar en su forma de hemiacetal, esto se está pasando de aquí a se abre, se vuelve a cerrar alfa o se abre, se vuelve a cerrar beta, se abre, se cierra alfa, que sería lo que llamamos la mutarotación. Preguntas sobre eso. Hay una pregunta en el chat. Voy a leerla un segundo. Dice, ajá. El OH del carbono 1 se dibuja siempre hacia dónde. Dylan, depende de hacia dónde sea el anómero. Digamos, en este caso, vean, ya te voy a dar la palabra, Leandro. En este caso, si es el anómero alfa, el OH se dibuja hacia abajo. Pero si es el anómero beta, el OH se tiene que dibujar hacia arriba. No sé si te estoy respondiendo la pregunta. Claro, depende del anómero que le pidan. Exactamente, exactamente. Depende de la nombre. Exactamente. De acuerdo. Leandro, por favor, su pregunta. Profe, una pregunta. Cuando comienza a ciclar, Usted puede hablar un poquito más alto, discúlpeme. ok, ahí me escucha bien, Ahí lo escucho súper bien. ok. Cuando usted comienza a ciclar el anillo, el carbono 4, ¿por qué el carbono 6 está unido al carbono 4? Mm, No, perdón. Yo cometí un error. Claro, claro. Aquí.
Aquí esta estructura, muchas gracias por la observación. Yo cometí un error, voy a hacerla un poquitito más para abajo y voy a borrar esto. Usted tiene toda la razón. Yo aquí cometí un error y no tiene que estar unido al carbono 4, tiene que estar unido al carbono 5. Muchísimas gracias porque yo me equivoqué ahí al hacer ese dibujo. Es al carbono 5 que tiene que estar unido el carbono 6. Muchísimas gracias. Ok. Sí, ya voy, Jimena. Ahora sí, mejor, Leandro. Muchas gracias. Muy amable. Ok. Lo del hemiacetal y el acetal, voy a girar la página y lo voy a hacer aquí, ¿de acuerdo? Es lo siguiente. Cuando ustedes tienen una estructura, voy a hacer la estructura de silla, la conformación de silla de la glucosa, ¿ok? Y voy a hacer el anómero alfa. Ahí pongo el anómero alfa. ¿Lo viste, Dylan? Dibujé el anómero. Estoy dibujando la alfa de glucopiranosa. ¿Sí? Entonces ve que tengo que dibujar en el carbono 1 el anómero alfa, por lo tanto el OH está aquí, este OH de aquí está hacia abajo, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿dónde dibujo los otros OHs? De acuerdo a la estructura abierta que ustedes se tienen que saber, el OH del carbono 2 va para abajo, el OH del carbono 3 va para arriba y el OH del carbono 4 va para abajo y carbono 5 es este que cierra con este, perdón, que se cierra acá y el carbono 6 es este. ¿De acuerdo? Esa es la estructura, este es el anómero alfa. Si yo le agrego aquí otro alcohol, por ejemplo, CH3, voy a ponerlo con otro color. Ok, lo voy a poner con color verde. CH3OH en medio ácido, ¿verdad? Que sabemos que este medio ácido perfectamente puede ser agua más HCl, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la misma estructura de silla. Este va a ser igual. Voy a correrla un segundo, nada más para ahí, para que me quede más campito. Y vamos a tener este aquí, perdón, ese va a ser, para que ustedes vean de dónde viene, ahora va a ser este con el CH3, este que vino de ahí, viene de ahí, y todo lo demás de la estructura de silla se dibuja exactamente igual. Entonces, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ese sería, este que está acá es el hemiacetal y este va a ser el acetal. ¿Por qué? Porque ahora el carbono 1, que es este de acá, tiene dos éteres. Este éter que está aquí y este otro éter que está aquí. En cambio, el hemiacetal tiene un éter y un OH. De hecho, esta estructura está en equilibrio entre su forma cíclica, y ya la voy a explicar aquí haciendo esto, entre su forma abierta.
Vean los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la forma abierta de la de glucosa. Mientras que el hemiacetal ya la llamamos de glucopiranosa. ¿Sí? La llamamos de glucopiranosa. Y como dije, está en equilibrio entre su forma cíclica y su forma abierta. O sea, estas dos estructuras, esta en su forma abierta y en su forma cíclica de hemiacetal y esta en su forma abierta, están completamente convirtiéndose. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. De hecho, cuando se cierra, se puede cerrar en su anómero beta, alfa, como en este caso, o en el anómero beta, que sería el OH hacia arriba. Pero si este OH estaba en esta forma y se cicló de esta forma para darnos el acetal, ya aquí esto no está en equilibrio con su forma abierta. Es como si le hubiéramos puesto un candado cuando está en forma de el acetal. ¿Te contesté, Jimena? Espero que sí. Ok, muy bien. Entonces, eso. Y de hecho, vean que en este caso, en lugar de ser un CH3OH, puede ser cualquier otro azúcar, como es el caso de los disacáridos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos eso. ¿Sí? Muy bien. Voy a dejar de compartir y también voy a detener la